Hola, buenos días o buenas tardes, según donde estén ubicados hoy nuestros auditores. Quisiera darles la bienvenida a esta charla sobre interregionalismo en las relaciones entre la Unión Europea y Latinoamérica, inserto dentro del proyecto Jean Monnet denominado Relaciones entre la Unión Europea y América Latina en un mundo de cambios. Hoy tenemos con nosotros en esta charla, ¿cierto? Dentro del proyecto, organizado también por el Programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción, al doctor Gianluca Gardini, doctor en Relaciones Internacionales de la Universidad de Cambridge y profesor de la Friedrich Alexander Universität en Nuremberg, Mario Torres, doctor en Historia y director del Instituto de Estudios Europeos y Derechos Humanos de la Universidad Pontificia de Salamanca, Paulina Stroza, doctora en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica y directora del Programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción, Michel Levy, profesor asociado de la Universidad Andina Simón Bolívar en Ecuador, y coordinador del Centro Andino de Estudios Internacionales. Les damos una cordial bienvenida a todos ellos y les agradecemos su presencia en este seminario sobre interregionalismo. Les cuento un poquitito el formato que vamos a seguir. Vamos a hacer esta conferencia en la forma de una conversación entre los ponentes, en la cual es muy relevante la participación del público, así que los motivamos a que manden sus preguntas a través del chat, para que luego podamos interactuar, ¿cierto? Pueden cada uno de ustedes interactuar con nuestros invitados. Vamos a comenzar en primer lugar con una ronda de preguntas que haré yo a cada uno de nuestros expositores, de acuerdo más o menos a sus a sus estudios específicos y a su experiencia específica en el tema de interregionalismo. Quisiéramos comenzar con el doctor Gianluca Gardini. Gianluca, yo te quisiera preguntar, Borrell dijo hace poco que la relación entre la Unión Europea y Latinoamérica está muy por debajo de su potencial. Mi pregunta es, ¿crees tú que hay algo que se pueda hacer para llevar esta relación Unión Europea-Latinoamérica a su máximo potencial? Hola, muy buenos días a los amigos que nos siguen desde América Latina, muy buenas tardes a los amigos que están en Europa. Como siempre, un placer participar en los eventos de los proyectos Jean Monnet. Un saludo a mis queridos colegas. Y Beatriz, muchas gracias por la pregunta para lanzar un poco esta discusión. La verdad que tengo que decir así de frente que yo no coincido con la visión del alto representante para la política exterior y la seguridad de la Unión Europea, Borrell, por una serie de motivos. El primer motivo es que nunca se aclara cuál sería el verdadero potencial de la relación. Es muy fácil vender el argumento al entorno político y también, quiero decir, en el entorno académico, que la relación Unión Europea, América Latina y Caribe está por debajo de su potencial. Pero ¿cuál sería su potencial? Solo si definimos cuál es el potencial, podemos decidir si la relación está realmente por debajo, por encima o más o menos está en su potencial. Y yo diría que si miramos a la relación UE-América Latina en tres dimensiones. Primero, al contexto histórico. Históricamente hubo momentos mucho mejores, mucho peores. Segundo, si miramos al rol actual que tiene la Unión Europea en América Latina, ya podemos tener una idea mejor. Y tercero, tenemos que considerar el contexto histórico actual. No es un momento propicio, sinceramente, para la relación Unión Europea-América Latina. Pero a pesar de todo esto, yo argumento que de hecho la relación no solo no está por debajo, sino está casi un poquito por encima de su potencial. Me explico.
Si tomamos una mirada histórica a la relación Europa-América Latina, bueno, ¿cuándo tuvimos momentos mucho mejores que el momento actual? Bueno, tal vez en los años 90. Eso se puede argumentar porque había una coincidencia ideológica entre América Latina y Europa, porque había una gran euforia a nivel internacional después de la caída del muro de Berlín, porque también no había mucha competencia. América Latina en la época se relacionaba esencialmente o con Estados Unidos o con la Unión Europea. La Unión Soviética se había caído, China todavía no había crecido. Si miramos al siglo XXI, la relación es muy sólida, con altibajos, como siempre ha sido históricamente, pero la verdad es que no hay ningún momento en la historia en el cual podemos decir, ay, en aquel momento sí que la relación fue súper satisfactoria. Siempre nos quedamos con esta sensación que la relación no llega a su potencial completo. Pero ahora me gustaría ver brevemente cuál es la realidad de la relación Unión Europea-América Latina. Y yo creo que la relación es sólida, funciona bien, porque realmente la Unión Europea es el tercer socio comercial de América Latina y era el segundo hasta 2015 cuando fue superada por China. El comercio birregional no ha disminuido, ha aumentado, de hecho, en los últimos o en las últimas 2 décadas. En términos absolutos, el comercio ha aumentado. Y la proporción del comercio que la Unión Europea tiene con América Latina ha sido más o menos constante desde el año 2000. De hecho, la Unión Europea representa alrededor del 12% de las exportaciones latinoamericanas hoy y más o menos el 12% en el año 2000. Entonces, en proporción estamos estables, en términos absolutos el valor creció. Además, la Unión Europea es el primer inversor en América Latina en términos de cooperación internacional al desarrollo de América Latina. Ahora, es verdad que hace 5 años que no tenemos una cumbre política CELAC-Unión Europea, pero también es verdad que la ausencia de esta cumbre no ha causado ningún golpe significativo a la relación cordial y a la relación sólida en términos económicos. No solo esto, nos falta mirar al último punto, que es el contexto internacional. Y no estamos viviendo en un contexto internacional fácil para la relación Unión Europea-América Latina. ¿Por qué? Primero, estamos en tiempo de pandemia, estamos en tiempo de coronavirus y puede ser lamentable, pero cada uno mira a lo suyo primero. Y la cooperación, repito, lamentablemente, pero está en una fase difícil. El propio concepto de globalización está en transición. Exportamos cada vez más, pero con distancias reducidas. Esta es la realidad de la globalización en transición. No es verdad que se exporta menos, se exporta más, pero con distancias menores. China es un nuevo actor a nivel mundial, nuevo relativamente, hace 20 años que lo estamos discutiendo, y China no es un actor cuya presencia pueda favorecer la relación Unión Europea-América Latina necesariamente. Depende de la voluntad política de los actores involucrados en América Latina y en Europa. El propio multilateralismo no está pasando por un momento muy favorable. Y si queremos mirar a Estados Unidos, bueno, Estados Unidos también están en una fase de transición. Y entonces, en este marco, lo que realmente, en mi opinión, es importante subrayar no es el declive de Europa, sino la resiliencia de Europa, que sigue siendo el mercado más grande y más rico del mundo. Sigue siendo el mercado más abierto del mundo. Y sigue importando de los países en desarrollo mucho más de lo que importan Estados Unidos, China, Japón y un par de actores globales más juntos. Entonces,
a pesar de un contexto que yo no definiría muy favorable, a mí me parece que la relación Unión Europea, América Latina y el Caribe está sólida, es constante y tendríamos que valorarla más. ¿Se puede hacer más? ¿Se puede hacer mejor? ¿Se puede hacer diferente? Sí, es cierto, pero cualquier relación que uno quiera mejorar, se necesita invertir en aquella relación. Y mi pregunta, tal vez para la próxima ronda de comentarios, es si realmente los países latinoamericanos y los países europeos están dispuestos a invertir y entonces a pagar el costo para mejorar aún más esta relación que, repito, no se está desempeñando mal, se está desempeñando bien, a pesar de lo que el señor Borrell puede escribir en sus blogs. Gracias. Gracias, Gianluca. No sé si alguno de los panelistas quiera hacer algún comentario de inmediato o esperamos para después. Yo voy a comentar porque va a estar algo vinculado con lo que quiero un poco explicar respecto a las relaciones Unión Europea-América Latina en este contexto. Así es que voy a retomar algo de lo que dice Gianluca. Bien, entonces pasamos ahora al profesor Mario Torres. El profesor Gianluca comentó, ¿cierto?, algo relativo a CELAC. Profesor Torres, dado, ¿cierto?, la inactividad actual de CELAC, su suspensión en la práctica, la pregunta es, ¿cuál ve usted como futuro de CELAC? ¿Podrá seguir siendo contraparte oficial en esta relación entre Europa y Latinoamérica? Muchas gracias, profesora Larraín, muchas gracias a mis colegas y buenos días y buenas tardes a todos los que nos ven y nos oyen. Sí, efectivamente, el profesor Gardini ha dicho dos cosas que también voy a unir. 2015 es la última cumbre que se celebra entre la Unión Europea y la CELAC, entendiendo que la CELAC es la contraparte oficial que representa al conjunto de los países latinoamericanos y caribeños. También es verdad que en el 2015 es el año en el cual se acuerda el Tratado de París, el que termina siendo el Acuerdo de Cambio Climático. Y si uno revisa quiénes son los países que firman ese tratado, es básicamente los países europeos y los latinoamericanos. Por tanto, podemos decir que hasta ese entonces, en la práctica, esa alianza, como ha mencionado el profesor Gardini, es sólida y sigue siendo sólida y coordinada, aunque quizás no a nivel de bloque, entre bloques, a nivel birregional, pero sí entre los países que conforman el espacio latinoamericano y caribeño, conjuntamente con los Estados miembros de la Unión, en diferentes temas de la agenda global. Yo creo que la palabra clave es la definición, que es el segundo tema que ha mencionado el profesor Gardini. Yo creo que los países latinoamericanos tienen, una vez por todas, que sentarse a definir. No pueden seguir existiendo 13 procesos de integración como coexisten en la actualidad y querer seguir siempre teniendo un interlocutor o ser un interlocutor con la Unión Europea sin definir internamente qué proceso de integración desean ellos mismos, ¿no? Para poder establecer una estrategia de relación exterior, primero hay que definir cuál es la política interna en cualquier espacio, ¿no? Por tanto, yo creo que los países latinoamericanos deberían de sentarse a ver no solamente qué hacen con CELAC, sino cómo redefinir. Hay que pensar o hay que recordar que CELAC inicia o trata de converger o ser el foro político por excelencia que en teoría iba a agrupar a todos los otros organismos de integración regional, entendiéndose incluso los más tradicionales, como era el proceso de integración centroamericano, el SICA, el propio CARICOM en el Caribe, la Comunidad Andina en los países andinos, el Mercosur y México y Chile. Sin embargo, la CELAC, su primer objetivo, que era agrupar estas posiciones, no lo hizo, ¿no? Yo creo que se adelantó. De hecho, si recordamos también,
oficialmente el CELAC era la contraparte ante la Unión Europea, pero también ante India, China y Rusia. Y había iniciado conversaciones con Turquía. Por tanto, también, como ha mencionado el profesor Gardini, existe un escenario distinto que al que existía en el 2015, y restablecer las relaciones va a representar el redefinir una agenda. Es verdad, en los 90 el principal socio comercial de la región era Estados Unidos, en los 90 hasta el 2000 la Unión Europea, y si analizamos entre el 2010 y el 2020, es China el cual pasa a ser el primer socio de muchos países latinoamericanos, pero como he mencionado también existen otros actores que antes no estaban, no solamente el caso de China o el caso de Rusia, sino Turquía, Irán, incluso Arabia Saudita y la India. Entonces, América Latina ahí se encuentra con múltiples actores, con una necesidad de redefinir su agenda, además de que ambos lados, es decir, tanto los europeos también han hecho una apuesta por los países de la región Asia-Pacífico, como también lo han hecho los latinoamericanos, ¿no? Entonces, así como tienen que definir, yo creo, si es que la CELAC va a seguir siendo ese espacio, también quedaría por pensar si es que la CELAC va a ser ese foro que le permitiría revitalizar el espacio atlántico, que incluso en la estrategia de acción exterior anterior de la Unión Europea se tenía pensado, pero que con el ingreso de la administración Trump cambiaron todos los aspectos, de toda la prioridad de la Unión Europea, ¿no? Por tanto, yo me quedaría con la definición, hacer una redefinición. Gracias. Gracias, profesor Torres. Pasemos ahora a la profesora Paulina Astroza. Y mi pregunta, ¿cierto?, para comenzar con la exposición de la profesora Astroza, en el contexto actual internacional en que vivimos, ¿habrá que ir hacia un no alineamiento activo o hacia una autonomía estratégica en la vinculación de Latinoamérica con la Unión Europea? No se le escucha, profesora Astroza, está en mudo. Ya, ahora sí. Ahora sí. Quiero, en primer lugar, saludar a mis queridos colegas, a Gianluca, Mario, Beatriz y Michelle, el cual somos una parte del proyecto Jean Monnet que organiza este seminario. Y es un gusto para mí el poder compartir ideas sobre lo que es la relación América Latina, Unión Europea, que es justamente lo que a nosotros nos une en este proyecto. Ante tu pregunta, solo una breve explicación, que el no alineamiento activo es una idea que se ha planteado aquí en América Latina, fundamentalmente por académicos y políticos diplomáticos, como lo plantean en un artículo Carlos Ominami, Carlos Fortín y además el profesor Jorge Heine, en el cual lo que están dando como idea general es que en este contexto entre China y Estados Unidos, con la rivalidad en la cual están, cada día nosotros vemos que se van manifestando en distintos ámbitos, bueno, América Latina no debería alinearse, tomar partido por uno de los dos, una de las dos potencias, y ocupando un poco los términos que se usaban en el tiempo de la Guerra Fría, haciendo alusión un poco al movimiento justamente del no alineamiento que ocurrió en la época de Estados Unidos o el bloque occidental enfrentado a la Unión Soviética, al bloque soviético. Y por otro lado, existe el concepto más europeo de autonomía estratégica, que se viene desarrollando desde un tiempo atrás, fundamentalmente partió en el ámbito militar, también con la idea de tener una cierta autocapacidad para poder gestionar ciertos temas sin tener que depender ni de Estados Unidos ni de cualquier otra potencia, y que este concepto se ha ido ampliando más allá de lo militar, donde surgió, porque viene mucho la estrategia militar,
sino que además se ha ido ampliando a otros sectores y lo podemos ver como el tema de la pandemia, en el cual europeos se han dado cuenta que dependían demasiado de China, sobre todo en el tema del suministro de insumos sanitarios, de ventiladores, de mascarillas y de muchos otros, digamos, artículos sumamente necesarios para enfrentar la pandemia, y que, por lo tanto, lo que Europa debe hacer es reforzar esta autonomía estratégica, incluyendo aquello que Emmanuel Macron denomina como industrias críticas. Es decir, que hay ciertas industrias en las cuales el potencial europeo deben desarrollarlo ahí y no depender de terceros países, pensando fundamentalmente en China, pero también en Estados Unidos. Y esto también en un contexto en que no se sabía si es que iba a ser reelegido o no Donald Trump, el cual ya venía con una posición muy de repliegue, muy proteccionista, y además enfrentándose de manera importante a la propia Unión Europea, no solamente a China. Digamos que ese es el contexto general. Ahora, en este sentido, no me gusta el concepto de hablar de no alineamiento activo, justamente porque no estamos en la misma situación de los tiempos de la Guerra Fría. Y tal como lo reconocen los autores en su propio artículo, la Unión Soviética no tiene nada que ver en su relación con Estados Unidos como la relación que tiene China hoy día con los propios Estados Unidos. Hay un autor que se llama Joseph Nye que plantea que en realidad lo que aquí existe es una rivalidad cooperativa. ¿Por qué? Porque en el fondo, económicamente, la interdependencia es compleja y ambos países dependen mucho del otro. O sea, no es llegar y desacoplarse económicamente de su vinculación. Donde creo que claramente la rivalidad entre ambas partes se está enfrentando, y es la verdadera guerra, es en el ámbito tecnológico, digamos, en el manejo de datos, en el 5G, en la inteligencia artificial. Ahí está la gran guerra. Y ahí China hoy día está invirtiendo el 7% de su Producto Interno Bruto solo en ciencia y tecnología. O sea, los chinos ya se están planteando que esa es la gran rivalidad. Ahí está el verdadero juego de las potencias. Y, por lo tanto, en ese escenario, que lo más probable es que efectivamente nos encontremos en una situación de rivalidad cooperativa en el ámbito económico-comercial, en ámbitos de este otro tipo, sí va a haber cada vez un enfrentamiento mayor. Ya hay situaciones más calientes del mundo donde este enfrentamiento evidentemente puede, por efectos colaterales y por accidente incluso, degenerar en otro escenario, como es el Mar de China, fundamentalmente, donde hay una amplia presencia militar de los Estados Unidos, así también como de China, donde ese sector hoy día se vuelve cada día más caliente en cuanto a las relaciones entre las potencias. En ese escenario, la pregunta es, bueno, ¿qué hacemos nosotros latinoamericanos? ¿Qué hacemos nosotros en América Latina? ¿Qué hacemos en los propios países? Más aún en este contexto de pandemia. Y esto me recuerda un poco, y traigo a la actualidad lo que está pasando en el canal de Suez, donde vemos un barco, un carguero, el Ever Given, el cual ha colapsado lo que es el tránsito, o sea, es un ejemplo más claro de la globalización, y donde se encalla y durante 6 días ha tenido totalmente paralizado el transporte y el comercio. Las imágenes son impresionantes, y están el ejemplo de la globalización, que veía un tuit de Ian Bremmer, donde salía de quién era el barco, quién lo gestionaba, y de quién era la bandera. De lo que recuerdo es que la bandera, y no me extraña, es panameña, donde todos eran de países distintos, donde la globalización se refleja justamente en ese carguero que encalló y tuvo en colapso el tránsito marítimo internacional. Bueno, si Estados Unidos pretendía correr para un lado el barco y China pretendía correrlo para el lado contrario, difícilmente podíamos salir. Y nosotros somos el resto de los países que estamos esperando que se desbloquee esa situación. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Empujamos por un lado, empujamos por el otro, vamos a apoyar a uno? Porque sencillamente iba a ser un bloqueo. Lo que se requiere es el trabajo colaborativo.
Y en ese sentido, lo que América Latina y el Caribe tiene que hacer es reforzar sus relaciones con aquellos que se ven justamente en la misma situación en la que nosotros estamos en esta rivalidad entre China y Estados Unidos. Tenemos que buscar, y aquí es donde lo quiero ligar con lo que planteaba Gianluca y con lo que también decía Mario. Nosotros, Unión Europea y América Latina, tenemos un potencial todavía a explotar en nuestra relación. Tenemos ahí donde ganar, porque resulta que ambos vamos a recibir presiones y las estamos recibiendo tanto de Estados Unidos como de China. Nosotros lo hemos recibido. Hemos tenido a Mike Pompeo aquí en nuestra televisión nacional. No fue en televisión nacional, fue en CNN, donde nos dijo que si nosotros decidíamos por Huawei, íbamos a tener sanciones. Y por otro lado, también China nos presiona, por otro lado, a tomar decisiones. ¿Por qué? Porque en el fondo nosotros dependemos comercialmente de China. Por lo tanto, a nosotros no nos conviene tomar partido con ninguno de los dos y nos conviene ir reforzando nuestros lazos con aquellos que se encuentran en esta situación de bloqueo y tratar de alguna manera amortiguar esas presiones y formar justamente esto, pero no con la idea de un no alineamiento activo. Al contrario, con una colaboración profunda, estratégica, que logre de alguna manera hacernos tener más autonomía de voluntad en este mundo tan complejo. Tal vez en una segunda vuelta podemos profundizar, pero América Latina hoy día se encuentra en el peor de los mundos justamente para abordar esta situación sola y los países solos, porque creo que nunca, y aquí los especialistas en la relación América Latina y el Caribe podrán decírmelo, que las relaciones políticas y las fisuras y el sálvese quien pueda había estado tan claro como está hoy día América Latina, donde lo puedo reflejar en la elección del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Claver Carone, Mauricio Claver Carone, donde definitivamente no tuvimos voz. Se rompió una tradición de 60 años de que el presidente fuera un latinoamericano o una latinoamericana. Bueno, nunca había una mujer, pero podría haber sido la oportunidad, donde sencillamente nos dividimos, donde sencillamente no nos apoyamos y Trump puso a su candidato. Entonces, claro que creo que hay que trabajar por esa relación para lograr una cierta autonomía en un mundo complejo, donde además es un mundo que tenemos desafíos que los vamos a tener que enfrentar en conjunto y no necesariamente van a coincidir los intereses de Estados Unidos con China. Y estoy hablando justamente de la globalización, estoy hablando de los efectos negativos y positivos que tiene la globalización, estoy hablando de la pandemia, estoy hablando sobre todo del cambio climático y donde nos vemos enfrentados a situaciones como la presión migratoria, el narcotráfico internacional, el terrorismo internacional en algunos continentes que, por suerte, en América Latina, sobre todo en el Cono Sur, no hemos visto no nos hemos enfrentado a eso, pero no podemos asegurar que estemos lejos de alguna situación parecida. Por lo tanto, hay demasiados desafíos globales que lo que requerimos es lo que dice Gianluca, buscar ese potencial en la vinculación con la Unión Europea, con Europa en general, para poder hacer frente a estos desafíos y no adoptar una posición o de sometimiento o de, menos aún, de tomar partido por una u otra porque estamos dependiendo de ambas partes. Eso por mi primera intervención. Gracias, Beatriz. Gracias, Paulina. Sin duda, ¿cierto? El mundo en que habitamos es complejo por todas las causas a las que hemos apuntado aquí. Quisiera pedirles a los asistentes, auditores, que por favor nos envíen sus preguntas para luego poder integrar sus preguntas, sus comentarios a la conversación, ¿cierto?, esta entre los distintos panelistas. Y en último término, profesor Michel Levy, quisiera preguntarle a usted, ¿cómo cree usted que se consolidará finalmente la relación entre Latinoamérica y la Unión Europea? ¿Será en el marco de relaciones bilaterales o los bloques de integración regional
tienen alguna posibilidad de tener un peso político en este ámbito. Buenos días, buenas tardes con todas y con todos desde Ecuador. Espero que todos se encuentren muy bien. Gracias, Beatriz, por la pregunta, muy interesante, y ahí hay varios aspectos que de una u otra forma han sido tratados ya por mis queridos colegas, mis queridos colegas en este panel. Lo que puedo decir, por ejemplo, es que aquí la primera reflexión es pensar un poco en lo que decía o se le atribuía al señor Kissinger cuando preguntaba quién representa a Europa hace unos 30 o 40 años, quién es el teléfono de Europa para contactarle, ¿no? Si Europa tiene un teléfono, por favor, dígame el número para llamarle. Lo mismo podríamos decir con América Latina y el Caribe, ¿no? Hay esta relación birregional. ¿Quién es el teléfono de América Latina y el Caribe? ¿A quién hay que llamar para contactar a América Latina y el Caribe? Mario había señalado acertadamente que hay muchos bloques, muchos procesos, que la representación puede estar muy difundida o muy difusa, dependiendo de a quién se quiera contactar. Si es a los países andinos, ¿a quién hay que llamar? ¿A Alianza del Pacífico o a la CAN? Si es al Mercosur, que tiene 30 años, ahora ya en una crisis bastante fuerte, una crisis política, hay que decirlo, ¿a quién hay que llamar? A la presidencia, a la Secretaría General de Mercosur, a Brasil, a Argentina, ¿a quién hay que llamar? En Centroamérica creo que la estructura está mucho más cohesionada en el sistema de integración centroamericana, y en ese sentido creo que sí habría un teléfono de la Secretaría General que tiene sede en El Salvador, donde los estados tienen una participación mucho más directa y más determinada. Pero en todo caso, estas relaciones que en un comienzo fueron determinadas como una idea de generar un bloque, unas relaciones de bloque a bloque, Unión Europea y el resto de bloques, ¿qué pasó en el lapso histórico de tiempo? Desde mi perspectiva fueron difuminándose. La Unión Europea cada vez comenzó a actuar de una forma mucho más bilateral con sus actores, tanto que, por ejemplo, cuando se rompió el acuerdo, la negociación del acuerdo de asociación con la Comunidad Andina en 2008, por causa de las diferencias de planteamiento de los actores andinos, la Unión Europea no tuvo ninguna vacilación en plantear, bueno, de hecho, fueron los actores andinos los que plantearon que se negocie un tema bilateral en el cual el bloque ya no iba a ser una estructura consolidada que tenía una sola representación y una sola voz, lo que el bloque podía ser la suma de los actores que iban a dar como resultado al final, si todos se suman, el bloque que iba a representar a la comunidad andina. Entonces, en este contexto, la pregunta del bilateralismo y la relación entre bloques tiene trascendencia, porque ¿qué peso tienen los bloques en el momento actual y qué peso tienen los bloques en proyección hacia el futuro? Los estados les van a dar más peso a los bloques van a tener un peso per se, o cuál va a ser el rol político de los bloques, porque al final de cuentas, si vemos, Mario ya lo dijo, en esta dispersión de esfuerzos y de estructuras, lo que sucede es que tenemos una lógica en la que los estados cada vez tienden a tener más acción y a controlar más su acción exterior, en perjuicio de la acción determinada para los bloques. Una prueba de ello es, por ejemplo, la actuación que han tenido los estados en la actual pandemia global para determinar y conseguir y establecer acceso a las vacunas, a la negociación de las vacunas. Tal vez hubiera sido mejor si los estados en el bloque andino, en el bloque mercosuriano, en el bloque centroamericano, en el bloque caribeño, hubieran determinado unas condiciones de negociación mucho más interesantes y más definidas que les permita tener, a través de economías de escala, acceso a mejores condiciones de negociación. Pero al final, todos los países negociaron bilateralmente. No veo, a pesar de que, por ejemplo, bloques como la Comunidad Andina tiene una estructura de salud, no veo que se haya determinado, se haya acudido a esta estructura de salud, el convenio Hipólito Unanue, para que sea el mecanismo que pueda determinar una política o una negociación posible en el tema de las vacunas.
cada estado ha actuado bilateralmente en función de sus propios intereses y de sus propias perspectivas de estado, lo que no está mal, definitivamente. Sin embargo, en ese contexto, si volvemos a la lógica de relación entre bloques, ¿qué peso político tiene actualmente y qué peso político puede tener en el corto plazo? Ni siquiera en el mediano plazo, en el corto plazo. ¿Qué pasa con las relaciones determinadas así? Es decir, va a tener que ser la Unión Europea la que siga determinando la condición de la relación, básicamente porque América Latina y el Caribe no puede representar o gestionar una lógica del bloque, porque una estructura como CELAC, por ejemplo, que se creó en este esquema y que ha sido usada no solo por la Unión Europea, China también tiene un diálogo con la CELAC, algo muy raro, porque China además es un estado que le gusta negociar bilateralmente las estructuras, los acuerdos, ¿no? Sin embargo, hay un diálogo CELAC-China. ¿Será porque CELAC es lo suficientemente ágil bilateralmente para determinar una posición o una condición de negociación? ¿O será porque CELAC puede representar un todo de una estructura que al final de cuentas no es algo que exista realmente? Si lo que existe es México, Centroamérica, Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Chile, y del otro lado los mercosurianos, Brasil y Argentina, porque ahora están bastante divididos. Entonces, en esa lógica de relacionamiento, mi posición personal es que lo bilateral puede tener mucho más peso en el corto plazo. En realidad, la Unión Europea va a continuar, pero yo creo que va a fortalecer la visión de alcance bilateral con actores clave también, ¿no? Es decir, en ese sentido, Paulina lo decía, China y la Unión Europea y Estados Unidos y Rusia están peleándose en una determinación de gestión tecnológica, de alcance tecnológico. En este caso, en la relación con América Latina, lo importante va a ser, como lo señalaba Paulina, Pompeo dice no a Huawei, y Ecuador, por ejemplo, en ese caso también está alineado con Estados Unidos por el momento, hasta que no haya un nuevo gobierno. Y Ecuador dice no también a una determinación en función de un interés de los Estados Unidos que establece sus parámetros en la región nuevamente. En ese contexto, la Unión Europea, ¿qué va a hacer? ¿Qué rol juega? También la Unión Europea tiene un tema tecnológico muy importante y ha dejado de lado mucho ese aspecto tecnológico, de gestión tecnológica, y tiene que volver a retomarlo, a determinarlo. Un punto clave es Telefónica de España salió de esta compañía que era una fuerte inversionista de la región. Salió, por ejemplo, de Ecuador, salió de otros países porque ya no le interesa el negocio telefónico, ya no le interesa el negocio o por otras causas. En ese sentido, ese hueco que deja, ¿quién lo toma? ¿Lo toma un actor europeo, lo toma un actor chino o lo toma un actor estadounidense? Esas relaciones obviamente dejan mucho que decir en función de cómo esta lógica bilateral se proyecta para determinar condiciones para los diferentes actores, condiciones de juego en el sistema multilateral, condiciones de juego en el sistema regional. ¿Qué peso tiene las estructuras? Por ejemplo, Chile como un actor externo de todos los bloques de interacción, ¿cómo influencia o cómo determina las relaciones y cómo determina sus propias relaciones bilaterales con la Unión Europea? O México, que es otro actor también que es importante, ¿cómo determina esas relaciones con la región y con la Unión Europea como bloque? En ese contexto podemos medir o podemos decir que el bilateralismo puede tener un resultado al menos más visible que la relación entre bloques, en la que se difumina bastante la lógica o la lógica de vinculación, o la lógica de construcción, o la lógica de fortalecimiento de los bloques, sobre todo en nuestra región. Ahí vuelvo para concluir a lo que decía Mario, ¿no? Estos elementos, estos bloques que son grandes, que están dispersos en la región, ¿qué rol van a jugar en los temas determinados en la relación bilateral? La Alianza del Pacífico quiere negociar con Asia, y lo digo así, y en 10 años yo no veo que haya una relación directa entre la Alianza del Pacífico y Asia. Hay una relación entre Colombia y Asia, entre Perú y Asia, Chile y Asia, México y Asia, pero tal vez la lógica sea que
la suma de los países sea la que dé como resultado el bloque que va a determinar la relación con otra estructura que también va a ser una suma de países con excepción de la Unión Europea. Es capaz que esa es la lógica que se está determinando en la relación entre bloques. Gracias, profesor Levy. Estaba viendo yo aquí entre las preguntas que hacen los auditores, bueno, varias van en el sentido justamente de la posibilidad real de crear bloques en los países en Latinoamérica que efectivamente sirvan como contraparte a la Unión Europea, y varios preguntan si es que en realidad eso es factible. Y esto es una pregunta, ¿cierto?, para todos nuestros panelistas, si en realidad eso es factible dadas las condiciones actuales y dadas también las diferencias que existen en Latinoamérica entre los distintos países. No sé quién quiere comenzar a referirse a aquello. Profesor Gardini. Muchas gracias. Bueno, dadas las condiciones actuales, y lo estaba subrayando ahora Michel Levy, es muy improbable que esta política de bloques pueda florecer de alguna manera. Pero no es porque lo digo yo, porque lo dicen los indicadores económicos. Esas son todas cosas que se pueden cambiar, se pueden trabajar con la voluntad política. Pero tratemos de ser un mínimo realistas. No digo usar cinicismo, pero realismo sí. El viernes se celebraron los 30 años de Mercosur. ¿Y en qué resultó la cumbre? En una pelea. El viernes se celebraron 30 años de Mercosur y nadie lo notó. Yo me tomé el tiempo para ver cómo la prensa argentina y brasileña, y pido disculpas a los amigos uruguayos y paraguayos, no me dio tiempo. Pero el Clarín, versión en línea del viernes, tenía como noticia número 15 los 30 años de Mercosur. Y la Folha de Sao Paulo, principal diario del país, tenía el aniversario del Mercosur como noticia número 10. Entonces, no hay interés político, no hay interés en la prensa, no hay interés en la sociedad civil. Esta es la realidad. Si luego queremos construir algo artificial, está muy bien, no hay ningún problema. Pero me parece muy, muy complicado. En ese sentido, creo que el camino indicado por Michel Levy sea muy interesante, un camino donde bilateralismo y políticas de bloque regionales, subregionales, hasta interregionales, pueden funcionar entrelazándose. No es un concepto nuevo el concepto de minilateralismo, donde se usan los grandes foros regionales o internacionales también para estrechar relaciones bilaterales. De forma bastante parecida se pueden usar, según lo que decía Michel Levy, relaciones bilaterales también para promover, para promocionar relaciones regionales o de bloque. Pero muy sinceramente no veo que esta política de bloque pueda llevar a grandes resultados, por lo menos en el corto plazo. Gracias, profesor Gardini. ¿Quién quiere intervenir ahora? Profesor Torres, luego profesor Astroza y finalmente profesor Levy, si quiere volver sobre el tema. Sí, yo creo que a pesar que me he dedicado a estudiar la integración, la historia de los procesos de integración en América Latina, y aunque se habla de la resiliencia, de la integración y que esta constante búsqueda, eso es correcto, pero lo cierto también es que ningún proceso de integración se ha trasladado a la política exterior de los Estados Unidos. Creo que si nosotros, cada uno de las estrategias de política exterior de cada uno de los países latinoamericanos que se emiten todos los años, de la integración regional
siempre sale como las noticias que ha mencionado Gianluca con el tema de Mercosur, ¿no? O simplemente sale en la última prioridad, o si son 10 prioridades, sale séptima, octava. Es decir, nunca sale ni en la primera prioridad de política exterior del país, ni en la segunda, ni en la tercera, ni siquiera en las 5 primeras, ¿no? Y eso evidencia el doble discurso. Yo creo que América Latina, parte del sincerizar ese discurso, debería de decir que, bueno, busca una cooperación estrecha, pero integración yo no creo que se da. Si hace sincero ese diálogo, esa praxis, el camino más real, por supuesto, que es el bilateralismo. De hecho, yo creo que se da. La propia discusión a que hace alusión el profesor Gardiner en Mercosur fue en esa dirección, ¿no? El presidente Lacalle hace la reflexión de que, bueno, vayamos como una Europa a varias velocidades, nosotros queremos ir por nuestra cuenta porque consideramos un lastre, yo voy a decir la palabra lastre, y el presidente de Argentina reclamó ese término, ¿no? Lo cual hace diferencia que si dos países que son las grandes potencias en la región, conjuntamente con Chile y con México, no están a la labor de fortalecer un proceso de integración, la prueba está de que también ha ido a Chile y a México, que quizás ahí mis colegas podrán decir si es que el bilateralismo funcionó o no, pero es cierto que tienen esa libertad que no la han tenido, por ejemplo, Argentina y Brasil, y que otros países han encontrado con la dificultad. Por tanto, todo parece indicar, aunque yo estoy a favor de la integración, que los próximos años es el bilateralismo el que se va a acentuar. Paulina, gracias. Bueno, por mi parte, lo primero es aclarar que cuando hablo de integración, o lo que yo entiendo por integración, tengo una influencia bastante europea en este sentido más que latinoamericana, porque no entendemos siempre lo mismo por integración en el continente europeo y en América Latina. Para mí integración, y cuando estamos hablando de la real integración, es en el caso en que hay una transferencia de competencias nacionales a un ente supranacional. Y para eso tiene que existir una tremenda voluntad política, para que haya esa transferencia de renunciar a competencias soberanas en pos de un bien común y trasladarlas a un ente supra. Y de esa manera entendemos, o así estudié, así aprendí la integración y así he internalizado el concepto de integración. Y en América Latina, la verdad es que le llamamos integración a tantas cosas. A veces hay unas reuniones que es una foto y es un deseo, y a eso ya dicen, estamos avanzando en la integración latinoamericana. Y no hay ni una voluntad ni siquiera en avanzar en la cooperación, menos aún en la integración. Entonces, nos hemos quedado en América Latina en mucho discurso, en mucha demagogia, en muchos planteamientos de, siempre se hablaba de que el referente era Europa, donde no necesariamente la voluntad era ser Europa. Tampoco teníamos por qué ser Europa, teníamos que buscar nuestro propio camino, pero lamentablemente ese camino, en pos de un bien común latinoamericano, sudamericano, se reflejara justamente en acciones. Y eso no siempre lo vemos. Gianluca explica muy bien las causas, porque aquí alguien me pregunta si es posible realmente que en América Latina tengamos un proceso de integración como Europa, que es una típica pregunta que nos hacen a quienes enseñamos el proceso de integración aquí en América Latina. Bueno, en primer lugar, no solamente hay razones de voluntad política, que no ha existido en la misma manera como existieron en Europa post Segunda Guerra Mundial y después de lo que vivieron los europeos, sino que también hay condiciones geográficas, como lo explica Gianluca, donde también las concentraciones de población en un continente tan grande, comparado con Europa, son distintas. Cómo nosotros nos relacionamos, incluso en el comercio, es muchísimo menos, pero muchísimo menos de lo que lo hacen los europeos entre ellos.
Además, como viven en un continente tan denso, es como la familia, que uno tiene que al final buscar la forma de llevarse bien con los que está todo el día viéndose, aunque tenga conflicto, aunque tenga problemas, tiene que arreglársela, porque si no la vida es imposible. En cambio, los familiares que tenemos, vemos de lejos y que a veces una vez al año vemos, bueno, podríamos no tener ni una relación con ellos y no pasa nada. Entonces, eso pasa un poco también en el contexto latinoamericano. Entonces, a la pregunta que alguien me hace acá, es difícil, es muy difícil por las condiciones que no son las mismas de Europa, el tener un proceso de integración en el sentido como la tenía Europa, por una parte. Pero también quiero comentar otra parte reaccionando a lo que dijo Gianluca sobre el Mercosur y la prensa. Hace 4 años atrás se celebraron los 60 años de los Tratados de Roma y yo tuve la gran posibilidad que fui invitada a Roma justamente por la Unión Europea a unos seminarios internacionales y al mismo tiempo se iba a efectuar una gran cumbre por los 60 años de los tratados que habían creado la segunda y tercera Comunidad Europea, que era la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica. Y se hizo una gran ceremonia y se hizo justamente en el lugar donde se habían firmado los tratados de Roma, en la capital italiana. Y la verdad es que en aquel momento, más que un cumpleaños, parecía un funeral. Esto fue el 2017, en el mes de marzo, había sido el Brexit, había sido ya la elección de Trump, venían las elecciones en el mes de marzo, venían las elecciones justamente las elecciones en Países Bajos, donde había una sensación de que iba a ganar la ultraderecha, anti-integración, anti-Unión Europea, y la foto ya está, el lenguaje no verbal, me acuerdo, de Federica Mogherini, a la cual tuve la oportunidad de ver junto al que era el primer ministro de Malta y que tenía la presidencia de la Unión Europea, que era Muscat. La verdad es que además estaban vestidos de negro, era todo negro, no sé, yo decía, y se me ocurrió tuiteé la foto y puse, esto parece más un funeral que un cumpleaños. Y la prensa europea, en vez de destacar los logros que ha tenido la integración en 60 años, era que era la primera cumbre donde no estaba Theresa May como primera ministra y además todos estos riesgos que habían de Europa. Y escuché en el seminario, ¿sabes?, a Anthony Garden, que era el ex embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, donde les dice, la verdad es que yo no sé por qué ustedes tienen esta cara de pesimismo cuando vean todos los avances y lo que han logrado con la Unión Europea, con la integración europea de 60 años. ¿Tienen problemas? Sí, tienen problemas. ¿Tienen riesgos? Sí, tienen riesgos. Pero ustedes están mejor en muchos aspectos de lo que están en otras partes del mundo. Y yo pensaba, como latinoamericana, tienen toda la razón, tienen tanto que celebrar y están con esta cara. Y además, la prensa en general, y cuando uno sigue las elecciones nacionales en Europa, incluyendo la alemana, se habla súper poco de Europa. Yo creo que estas últimas elecciones se ha hablado más de Europa. Pero normalmente los políticos nacionales hablan de temas nacionales. Y aunque sean europeos, los toman como temas nacionales. Cuando son triunfos y logros de la Unión Europea, los presentan como triunfos nacionales. Y cuando son problemas o complicaciones o crisis, resulta que ahí sí son culpa de Bruselas. Ahí sí es culpa de la Unión Europea. Entonces, también existe eso que Gianluca hablaba de este sentimiento, que finalmente cuando uno crea, cuando ya sea cooperación, ya sea integración, lo que se crea es un sentimiento de comunidad. Tiene que haber una affectio communitatis, una razón por la cual estar juntos. Si eso no surge desde los propios estados, de abajo hacia arriba, va a ser muy difícil, sobre todo en América Latina. La construcción europea ha sido de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Pero han logrado finalmente tener éxitos porque además llegaron
al nivel más bajo de lo que podían haber llegado de autodestrucción después de la guerra. Nosotros en América Latina no esperemos llegar a una situación tal para decir, bueno, hay que colaborar. No les pido integrarse, pero colaborar. Pero yo creo que el escenario actual de pandemia, de cambio climático, de migración, de narcotráfico, son elementos mínimos para que en América Latina, sea el sector ideológico que sea, piense en que solo no nos vamos a salvar, que necesitamos cooperar entre nosotros. Chile terminó entregando oxígeno al Perú, también donó vacunas a Paraguay, creo que fue uno de los países, no me acuerdo de otro país más. Esos son gestos que ojalá los tuviéramos más seguido en América Latina. Es una excepción en el caso de Chile. No hemos sido tan colaborativos en otros temas, pero por lo menos en ese tema se hizo un gesto. Entonces, falta esa affectio societatis. Y la affectio societatis se funda cuando hay grandes desafíos, y los tenemos. América Latina, como decía Michelle, no pesamos. Como dice nuestro amigo Andrés Malamud, cada vez somos más, no me acuerdo cuál fue la palabra que empieza con I, era como que pesamos cada vez menos en el ámbito internacional. Bueno, porque estamos divididos, porque estamos fragmentados, porque estamos con una pandemia que nos está afectando más que a todo el mundo. La pandemia, el continente que más ha afectado es América Latina. O sea, si por eso no nos unimos, si por eso no tomamos el teléfono, si por esas razones finalmente no cooperamos más, yo no sé quién nos va a hacer cooperar más en América Latina. Y solos, imposibles. Porque ahí sí que pesamos nada. Ni Brasil, ni México están teniendo la voz incluso que tuvieron en algún momento. Entonces, el escenario está para mayor cooperación. Y no estoy diciendo ese multilateralismo tremendo, ansias que tenemos. Algunos, ya Luca lo decía, Juan Gabriel Tocatlián habla más del minilateralismo. Es interesante la perspectiva de Michelle en el sentido de, bueno, la suma de acciones finalmente que sea el resultado de una colaboración. Bueno, si no tenemos la fórmula habrá que inventarla. Pero inventémosla en términos realistas y no seguir en América Latina creando instituciones, que ya tenemos demasiadas, que se superponen, que es un gasto y que finalmente la voluntad real yo no la veo. Y el ejemplo claro es justamente cómo hemos ido enfrentando estos grandes desafíos en América Latina. Esa es mi intervención. Te cedo, Michelle, la palabra. Michelle, por favor. Gracias, Paulina. Gracias, muy interesantes puntos. Yo solo quería decir dos cosas puntuales al respecto. Igual que Paulina, yo me formé, bueno, somos de la misma escuela, en el tema de la integración europea, vía neofuncionalismo y toda la lógica que implica la integración vista desde una visión supranacional, institucional fuerte, normativa fuerte, con una visión de contexto de bloque fuerte también, ¿no? Tal vez en el momento en el que comenzamos a estudiar el tema, creo que era un momento de consolidación de la estructura de la Unión Europea y creo que era un momento clave dentro de la lógica y la dinámica, incluso del nacimiento de las relaciones interregionales, ¿no? 1927, 1998, Tratado de Ámsterdam, toda esa estructura, camino a Niza y camino a la ampliación y camino a una serie de elementos que permitían mirar a una Unión Europea bajo una dinámica muy fuerte, ¿no? Todo el mundo quería ser parte de la Unión Europea en ese momento, es decir, me refiero, bueno, no todo el mundo, pero en Europa todos los países tenían interés en la Unión Europea fuerte para ser Estados miembros. Ahora, mi reflexión va en torno a que esa construcción, como dice Paulina acertadamente, ha dado muchos mecanismos y fortalezas y éxitos a los estados, a los ciudadanos, a la misma estructura como tal. Yo creo que cuando todos mis colegas, Gianluca, Mario, Paulina, hablan de la dinámica de la integración y de los actores, obviamente lo determinan en función de una relación
en la que a veces, como lo señalaba Paulina también, los actores individuales se llevan las glorias del bloque y le atribuyen al bloque el peso de las derrotas o de los problemas, ¿no? Obviamente es la solución política más simple porque los actores políticos de cada estado quieren dar buenos resultados y siempre buscan tal vez un culpable a un tercero que no está tan cerca de los ciudadanos y que por lo tanto no puede defenderse. Entonces, al final de cuentas, es más fácil echar la culpa de los problemas a la Unión Europea y llevarse los logros del bloque, en este caso europeo, para los estados. Eso yo creo que es uno de los problemas de la determinación de la integración, que Gianluca lo dijo y yo creo que Mario también lo remarcó, que es el aspecto de cómo esa integración se ha determinado de forma política en los estados y en los ciudadanos de los estados. Y Gianluca lo pone gráficamente, como él tiene esa costumbre muy, muy práctica de determinarlo con un tema que sea medible. Y lo pone en los periódicos, la noticia número 10 y la noticia número 15, de un bloque que se entiende que es muy relevante en el contexto no solo suramericano, sino latinoamericano y a nivel global también. Entonces, ¿qué peso tiene esa dinámica del bloque en esta estructura? Ya Gianluca, el indicador de la noticia ya lo determina, ¿no? Si tiene un peso bajo el 10 hacia el 15. Ahora, yo veo un problema y Paulina lo señaló de una forma también muy interesante, que es el hecho de que se llama en la región a todo integración. Todo es integración, ¿no? Todo es integración y al final nada es integración, porque si volvemos al concepto de fondo, la integración tiene un concepto que está determinado en función de una base que implica una evolución en las estructuras, implica elementos que van a medir esa lógica de integración y elementos que van a establecer parámetros para la integración. Entonces, yo he optado por eso, incluso en las clases en Quito y en Grenoble, donde tengo la oportunidad de darlas también en Francia, de no llamar integración a lo que no es integración, sin ser extremadamente purista como nuestro amigo Andrés Malamud, y decir un poco, hablar de integración regional a los bloques que se relacionan con este concepto de integración, están relacionados, tienen esa base, tienen esa inspiración, y bloques regionales a los que no son integración, es decir, a todo el resto que son iniciativas de la más diversa índole. Y yo creo que eso me ha permitido a mí mismo enterarme y determinar algunos aspectos clave de esta dinámica que se da también entre los bloques y ver que hay diferentes lógicas. Para concluir, yo solo creo que seguimos pensando en la región, yo creo que la integración es un fin en sí mismo y no un medio para algo, ¿no? La integración nos debe llevar a algo y debe dar unos resultados de algo, ¿sí? Debe determinar algo como resultado. En el caso europeo, cuando estudiamos en la época de Paulina y en mi época también, somos contemporáneos, la integración buscaba crear este objeto político o determinar lo que llamaba Jacques Delors, este objeto político no identificado, este ovni, ¿no? Determinar una estructura más allá del Estado, que no es un Estado, pero que parece un Estado, pero que es algo más complejo. En nuestro caso, en nuestra región no funciona así. Definitivamente en nuestro caso lo que buscamos es no un ovni, sino buscamos que la integración, y eso hay que reconocerlo, y no está mal tampoco. La integración lo que busca es fortalecer la soberanía de los estados, que les permite interactuar con otros estados en bloque y determinar ciertos resultados que los estados quieren que le dé la integración tal como se la mira en ese contexto. Entonces, en esa dinámica, obviamente vemos que los parámetros de relacionamiento son totalmente diferentes y los objetivos son totalmente diferentes. Si el objetivo, nuevamente como tal como yo lo veo, no es de integración, sino un resultado que es, en el caso nuestro, que los estados se fortalezcan a través de esos bloques y fortalezcan, aunque suene contradictorio, fortalezcan su capacidad de decisión dentro de los bloques. Gracias, Michelle. Gianluca quería agregar a esto un pequeño comentario. Gianluca, por favor.
Gracias, Beatriz. Sí, de hecho quiero sumarme un poco a los comentarios que acaban de hacer Paulina y Michelle. Yo coincido en larga parte y me permito agregar una dimensión que tiene que ver con las élites. Porque, como decía Paulina, es verdad que muchos proyectos de integración, cooperación, no importa cómo queremos llamarlo, son procesos top-down, ¿no? Que desde arriba van hacia abajo. Pero no olvidemos que, por ejemplo, en el caso europeo, élites no son solo las élites políticas, son también las élites económicas, las élites de la prensa, de los medios de información. Estas también son élites que determinan políticas, que determinan el sentir popular, esta afección que Paulina mencionó. Entonces, en el caso europeo, la integración se pudo hacer no solo por la voluntad de las élites políticas, desde arriba hacia abajo, sino también por el apoyo muy claro y muy fuerte del sector empresarial. El sector empresarial europeo jugó un papel fundamental, lo que no fue el caso, por ejemplo, de Mercosur, el caso que conozco mejor. Los empresarios estuvieron más o menos indiferentes en Brasil y hasta contrario en el caso argentino. Y si queremos fomentar integración, cooperación, buenas relaciones, también tenemos que presentarlas con una luz positiva. Y este es el rol de las élites de la información, de las élites académicas, y nos incluyo a todos nosotros. Nosotros somos un grupo, no solo de académicos, de amigos, que hacen un esfuerzo para promocionar una visión positiva de las relaciones entre países, entre comunidades. Lo mismo yo pediría a las élites de la información, a los periodistas que no cubren los 30 años de Mercosur, a los periodistas que se ponen tristes en lugar de alegrarse por los logros europeos, a los periodistas que ven en China y Estados Unidos algo maravilloso, donde son dos de los países con el nivel de desigualdad más alto del mundo. Yo no quiero vivir en China, perdónenme los amigos chinos, se vive muy bien en Europa. Yo no quiero vivir en Estados Unidos, donde me piden una tarjeta de crédito para entrar al hospital. Esto no es mi modelo. Pero tenemos que difundir esta información a todos niveles. Y entonces el rol de las élites de la información, creo yo que debería acompañar los esfuerzos, si es que hay, de las élites económicas y sobre todo, por supuesto, de las élites políticas. Agrego un último punto porque vi una pregunta en el chat sobre Alemania. Y me alegro que Alemania suscite interés porque hace 2 años Alemania decidió realmente poner a América Latina en un lugar bastante alto, por lo menos en su discurso de política exterior. Pero en la práctica, en 2019, Alemania propuso una alianza estratégica entre Berlín y América Latina. En 2020, Alemania se hizo cargo de la presidencia pro tempore de la Unión Europea y América Latina no estaba en ningún lado en las prioridades alemanas, de la presidencia alemana. Y entonces, me permito decir una cosa más. Si queremos fomentar y fortalecer la relación Unión Europea-América Latina, tenemos que ser coherentes. Si le decimos nosotros los europeos a los latinoamericanos que lo vamos a valorar más, no podemos ni siquiera mencionarlo en el programa de nuestra presidencia. Y si los latinoamericanos quieren reforzar su relación con Europa, tienen que buscar por lo menos una posición común para poder compartir con los europeos. Si no, no vamos avanzando. Alemania en este sentido ha sido un buen ejemplo en 2019, ha sido malo ejemplo en 2020, tenemos elecciones en 2021. Vamos a ver qué va a pasar. Por ahora, según lo mencionó también Paulina, la política exterior no es un tema prioritario en la discusión pública en Alemania. Y lo que será la fase después Merkel realmente queda totalmente por escribir
y por ver qué va a pasar. Gracias. Gracias, Gianluca. Miren, yo les quiero hacer otra pregunta aquí que me pareció interesante. Está dirigida en realidad a todo el panel. ¿Creen ustedes que las relaciones entre Latinoamérica y la Unión Europea se ven intervenidas o afectadas por los abusos que sufrió nuestro continente durante la conquista? ¿Tendrá eso algún impacto en la forma en que Latinoamérica se relaciona con Europa o será algo superado? Gianluca levantó el lápiz. Contesto rapidísimo y luego me voy a callar. Hay una encuesta de Latino Barómetro que demuestra que la percepción popular de España en América Latina es muy positiva. Me parece alrededor, creo, del 68% de opinión positiva. Lo que quiere decir que la época colonial no tiene realmente un impacto mayor y sobre todo un impacto actual. Gracias. Sin tener los datos que menciona Gianluca, tengo la misma percepción, que hay temas tal vez bilaterales en los cuales puedan hacer un poquito más tóxica la relación entre algunos países de América Latina con países europeos. Pienso, así como el ejemplo máximo hasta el día de hoy, las Islas Malvinas Falkland, en las relaciones entre Argentina y el Reino Unido, pero en términos generales, yo no veo que sea un factor que impida la vinculación. Al contrario, América Latina ha pasado por momentos muy críticos, como fueron la época justamente de las dictaduras militares en América Latina, y en las cuales nosotros en todos los periodos, en el periodo de transición, recibimos mucha ayuda también de los europeos en nuestros procesos de transición. Y esas son cosas que se valoran mucho, muchísimo, porque justamente cuando se pierde la democracia, se pierde la libertad, se pierde el respeto a los derechos humanos y donde vivimos es aquella también época perdida en el continente, bueno, sí tuvimos ayuda de los europeos. Entonces, hay que ver, yo creo que en términos generales, comparto lo que dice Gianluca, hay temas puntuales que todavía no se enfrentan a ciertos casos del pasado. Todavía aquí está el tema, si hablamos de Chile, yo sé que Ecuador, en el caso de Perú también, bueno, tenemos el tema de hasta de ciertos símbolos, como lo es el propio Moai, que está en el Museo Británico y que Chile está haciendo gestiones para su recuperación. Bueno, hay muchas cosas que las cuales evidentemente es parte de nuestro pasado y es parte de lo que fue la conquista española y de lo que significó la conquista europea en general. Bueno, no nos limitemos solo a España, también está Portugal y también están otros casos de otros países europeos, pero evidentemente hay ciertas situaciones, pero que eso afecte la vinculación actual, yo creo que no. Que han pasado 500 años y han pasado hechos históricos también posteriores que hacen que la relación sea mucho más fácil para latinoamericanos tener una conversación y un diálogo con europeos, a tenerla con chinos, a tenerla con estadounidenses, a tenerla con en el propio Asia-Pacífico o con los rusos, pese a que en parte son europeos. Creo que nos es mucho más fácil conversar porque tenemos más puntos en común que puntos contrarios o contrapuestos. Bien, Chil, por favor. Rápidamente, sin decir que sea algo superado, creo que es un tema que, por ejemplo, en la región andina, al menos en el caso del Ecuador, es un tema que puede ser utilizado como un recurso por algunos sectores, sobre todo del movimiento indígena, pero cada vez menos, ¿no? Es decir, yo creo que ahora si se quiere echar la culpa a algo, ya no se echa la culpa a la conquista, sino al mal manejo político, económico, estructural de los estados de los últimos 50 años, algo más reciente, ¿no? Sin embargo, hay sectores que sí consideran que el tema tiene una raíz mucho más profunda
y que eso ha sido una carga para los actores. Sin embargo, como lo dice Gianluca y como lo sostiene Paulina, y seguramente Mario dirá algo, tomará estos puntos, creo yo que cada vez se hace menos recurso al tema, alusión al tema de la conquista. Y cada vez más lo que se busca es mirar en condiciones coyunturales de forma y de fondo más recientes, la relación con China, con Estados Unidos, con la Unión Europea, pero en el momento actual. Bien. Profesor Torres. Está en mudo, profesor Torres, no se le escucha. ¿Ahora? ¿Sí? Ahora sí, ahora sí. Gracias. Yo creo que siempre es una respuesta fácil, pero yo creo que efectivamente no es realista. Es verdad que hay sectores que utilizan este argumento para echarle la culpa de los no avances. Eso es como si yo le echara la culpa a mi tatarabuelo de por qué me va la vida, ¿no? No puedo echarle la culpa a mi tatarabuelo, es mi responsabilidad. Yo creo que si me pongo a pensar en mis estudiantes, por ejemplo, ellos siempre quieren ir a América Latina y los latinoamericanos quieren venir a Europa. Nosotros, que somos colegas y que estamos en este proyecto, es la prueba palpable de que a nivel académico hay una relación también muy estrecha. Y si nos vamos a nivel de relaciones internacionales, he mencionado el ejemplo del Tratado de París, que justamente sale gracias a la posición diplomática entre europeos y latinoamericanos, pero el acuerdo del Tribunal de Justicia Internacional, el Tribunal de la Corte Penal, el acuerdo de armas menores, salen justamente gracias al acuerdo de estos diplomáticos europeos y latinoamericanos, ¿no? Son ejemplos palpables de esa buena relación. Por tanto, yo creo que es superada la otra visión. Gracias, profesor Mario Torres. Otra pregunta aquí que es bastante interesante. Pregunta un auditor, ¿se podría ver un resurgimiento de las relaciones internacionales en general una vez superada la pandemia? ¿Será que la pandemia va a lograr mayor cooperación entre los distintos estados? ¿Qué futuro ven ustedes, cierto, en esta forma de vincularnos internacionalmente post pandemia? ¿Será positivo? ¿Será dónde vamos a llegar finalmente con esto? A ver, quisiera partir contestando, porque ha sido la pregunta que nos venimos haciendo desde que empezó la pandemia. ¿Qué mundo va a surgir de la pospandemia? Y aquí hay algunos autores que son más optimistas y que dicen que esto nos va a hacer tomar conciencia de lo vulnerables que somos y de lo que no necesitamos y que medidas unilaterales no nos van a sacar de esto, y más aún pensando en que si la pandemia es un tsunami, los efectos negativos del cambio climático es un tsunami muchísimo mayor el que se nos viene. Entonces, hay algunos que de manera optimista plantean que sí, que ahora sí va a surgir esa idea de los estados de tener mayor cooperación y vamos a reforzar el multilateralismo. Por otro lado, hay aquellos autores que también han planteado todo lo contrario. O sea que esto nos va a llevar a un repliegue de los estados del sálvese quien pueda, y que cada estado va a tratar de hacer lo que pueda para su población, y si esto va a entrar en pugna, conflicto con el del lado, bueno, mala suerte, pero primero tiene que hacer lo que corresponda a sus estados. Más aún en contextos en los cuales existe mucho descontento con las clases políticas, existe mucho caldo de cultivo para los populismos, en el cual el ganar el voto fácil, tomando estas ideas de soberanía, de poner fronteras, de poner muros, de poner vallas, nos va a salvar de todo. Entonces nos va a llevar a este otro contexto más de
no de colaboración, sino que todo lo contrario, de enfrentamiento. Y las relaciones internacionales, así como las relaciones personales, se mueven históricamente dentro de estos dos extremos, de la cooperación al enfrentamiento. Entonces, la verdad es que en eso yo me declaro un poco ecléctica, y en etapa de observación todavía de cuál va a ser este mundo post-pandemia, porque hemos tenido, por un lado, algunos ejemplos que llaman a tener una idea más optimista del futuro. Creo que lo de la vacuna COVAX, donde se juntó un grupo liderado por la Unión Europea justamente para que las vacunas llegaran a países pobres y tuvieran acceso, uno dice, sí, por ahí va, estamos tomando conciencia de lo vulnerables que somos como mundo, como humanidad. Pero cuando vemos, por otro lado, la misma guerra de las vacunas, mi optimismo se cae. Entonces, yo me declaro en etapa de reflexión sobre qué va a pasar después de la pandemia en términos de relaciones internacionales. Creo que todavía es muy complejo el escenario y hay que ir viendo cómo se van jugando las piezas en este escenario. Entonces, yo todavía no tengo respuesta. Gianluca escribió un libro hace poco justamente del mundo post-pandemia y tal vez ahí nos puede dar más luces de hacia dónde vamos. Yo no lo tengo claro y quiero ser optimista, pero hay tanta noticia que me baja mi optimismo, Gianluca, que dame por favor más optimismo en este mundo, que lo necesito en tiempos de cuarentena. Gracias, Paulina. De hecho, coincido totalmente. Yo también estoy en fase de reflexión. Quiero ser optimista, pero no veo muchos factores que me lleven a ser optimista. Lo que nosotros planteamos en el libro, te agradezco por mencionarlo, el mundo antes y después del COVID-19, donde juntamos alrededor de 30 expertos. Estaba también el amigo Mario Torres, que escribió un excelente capítulo sobre la Unión Europea y su reacción frente a la pandemia. El único punto que quiero agregar a lo que ya dijo Paulina es el siguiente. La historia nos enseña una cosa, que un buen arreglo post-crisis nace durante la crisis. Las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario se negociaron y se crearon durante el esfuerzo bélico, no después, porque después cada uno vuelve a sus actividades del día a día, se vuelve a la pequeña pelea. Bueno, hasta ahora y hasta durante la pandemia no hemos podido llegar a un consenso sobre cómo manejar ni el durante ni el post pandemia. Yo lamento decir que dudo que lo vamos a lograr ese consenso o ese arreglo después de la pandemia, si no conseguimos lograrlo durante. Así que espero equivocarme, pero no veo mucho espacio para ser optimista. Gracias, Gianluca, gracias, Paulina. Michelle y Mario, quisieran comentar, hacer un poquito de futurología internacional. ¿Qué pasa en este mundo post-pandemia? Michelle. La futurología siempre es compleja. Yo creo que todos estamos en proceso de reflexión de una u otra forma. Pero los actores ya están sacando sus garras, creo yo, y claramente se ve una relación muy tormentosa entre Estados Unidos y Rusia, que ya existía, pero creo que es más visible. Entre Estados Unidos y China se ve algo menos tormentoso, pero no por eso deja de ser tormentoso. La Unión Europea se ve también abocada un poco a determinar qué va a pasar con China ahora que ha condenado algunos temas en la relación bilateral. Entonces, yo creo que, como bien lo señalaban, como bien lo dijo Gianluca Gardini providencialmente, los temas se cocinan durante durante la crisis. En este momento están cocinando los temas que no quisiéramos que sean el resultado de la crisis. En este contexto, esas relaciones traumatizantes entre potencias mundiales tratando de determinar condiciones para establecer sus puntos sobre los otros estados emergentes y no emergentes. Es complejo. Si vamos a poner hoy día la predicción
no sería la mejor, creo yo. Si al menos yo no pensaría que sería la mejor. Que ese mundo de paz y amor que se pensaba hace un año cuando todos estábamos confinados, que íbamos a ser mejores personas todos, no es tan real el momento en el que no se busca una determinación en ese mismo momento para que las condiciones se den para que seamos mejores personas. Gracias, Michelle. Mario, ¿quisieras comentar algo sobre esto? Sí, yo creo que si bien es cierto, COVAX es un buen ejercicio, como ha mencionado Paulina, o el hecho de que la Unión Europea haya coordinado la compra de vacunas, que también es un buen ejercicio, vemos cómo hay acusaciones mutuas entre las grandes potencias, entre Estados Unidos, Rusia, China, Turquía, Irán e incluso Corea del Norte, que no es una gran potencia, pero todos estos países en las 2 últimas semanas están en la prensa internacional acusándose mutuamente de haberse hackeado y robado y haber habido espionaje en el tema de las vacunas. Entonces, ese hecho me hace a mí realmente pensar que lamentablemente, si estos son los actores y están a ese nivel cuando supuestamente la pandemia podía habernos ofrecido la oportunidad de profundizar o repensar una cooperación no solamente ya a nivel de la paz mundial, sino en este caso de la salud mundial, y no lo han hecho y parece ser que no se está haciendo, pues en mi caso yo creo que el pronóstico más bien es negativo. Bien, no hay mucho optimismo, ¿cierto?, en este panel. Bueno, a veces, ¿cierto?, cuando uno está sumido en la crisis o está sumido, ¿cierto?, en lo negativo, todavía no vemos el fin de la pandemia, aunque vemos, ¿cierto?, ya las vacunas comienzan, todos los conflictos que ha habido, ¿cierto?, esta diplomacia de las vacunas o no diplomacia de las vacunas, la verdad es que es un poquitito negativo y desesperanzador. Pero yo creo que todos los que trabajamos de algún modo y tenemos contacto con el ámbito internacional, en todo, tenemos que mantener de algún modo algún tipo, ¿cierto?, de esperanza de que esto a lo mejor no nos va a transformar en mejores personas, no vamos a mutar a mejores cosas, como dicen por ahí, pero algún nivel de conciencia, aunque sea marginal, mejor, ¿cierto?, tenemos que esperar tener, y que nuestro mundo algo se haya purgado después de esta experiencia traumática, creo yo, para el mundo, porque esto no es una cosa de Europa, de Latinoamérica, es una cosa que nos afecta a todos, a todo el mundo, en definitiva, y ante lo cual estamos bastante atados de mano. Bueno, con esto, ¿cierto?, ya estaríamos terminando nuestro seminario de hoy. Quisiera darle las gracias a todos, a Michelle, a Mario, por cierto, Paulina, Gianluca, por estar aquí, por traernos este excelente seminario, y las reflexiones de cada uno de ustedes han sido sin duda útil para todos, y los invitamos a todos para sintonizar todos y cada uno de nuestros seminarios. Como ustedes saben, esto siempre queda luego en nuestro canal de YouTube del Programa de Estudios Europeos, por lo tanto, si se perdieron algo o llegaron tarde, siempre pueden volver a verlo. Muchas gracias a todos y que tengan una buena tarde. Gracias, saludos. Adiós. Gracias.